Imagina por un momento que tu cuerpo, tus huesos, tu carne, no son realmente tú, Ujú. que tu verdadera existencia no está en tu organismo, sino en algo, en algo completamente distinto que ya existía mucho antes de que nacieras. Es una idea, de entrada ya es fuerte. Es fuertísima. Y hoy vamos a meternos de lleno a explorar esta idea que es francamente extraña y muy provocadora. Nos vamos a basar en fragmentos de un texto llamado Se pegó el texto, que viene del psicoanálisis para cuestionar qué nos hace ser quienes somos. Exacto. Nuestra misión es desentrañar la relación entre el organismo biológico y el lenguaje y ver cómo, según esta visión, las palabras no solo nos definen, sino que de alguna forma nos separan de nuestro propio cuerpo. Y crean un motor de insatisfacción que nos impulsa toda la vida. Justamente. Bueno, a ver, empecemos a desmenuzar esto que es complejo. La primera afirmación del texto es radical. Los huesos no son el sujeto. Y es un punto de partida que nos obliga a cuestionar lo más básico, ¿no? Normalmente decimos, yo soy mi cuerpo. ¡Claro! Aquí la propuesta es, dinamitar esa idea desde el inicio. Totalmente, es que choca de frente con el sentido común. O sea, un momento, yo entiendo que el lenguaje es importante, pero decir que somos lenguaje ya suena como muy extremo, ¿no? Sí. Porque, a ver, mi dolor de muela se siente bastante real y biológico, ¿no? No parece una construcción simbólica. Si no somos nuestro cuerpo, ¿qué diablos somos? Bueno, ahí está el centro del asunto. La propuesta es que somos un sujeto del lenguaje. ¿Y qué significa eso exactamente? Lo fascinante aquí es la distinción tan tajante que se hace. Por un lado tienes el organismo, que el autor llama de forma muy gráfica el saco de carnes y huesos. Qué bonito. Sí, muy poético. Es la materia biológica pura y dura. Por otro lado, tienes lo que llama lo simbólico. Piénsalo como una especie de Internet de la cultura al que nos conectamos al nacer. Me gusta esa analogía. Ya está lleno de lenguaje, de reglas, de historias, de memes. No lo inventamos nosotros. Simplemente nos logueamos al nacer y, aprendemos a navegarlo. Y a ese Internet de la cultura, el texto lo llama el otro, así, con mayúscula. No es otra persona, sino todo ese sistema que nos rodea. Exacto. El otro es ese gran sistema simbólico que nos acoge, digamos, el tesoro de todas las palabras y significados. Y la idea clave que responde a tu pregunta sobre el dolor de muelas es que este sistema es anterior a nosotros. Ajá. Por eso se habla de una anterioridad lógica del otro sobre el organismo. El mundo de las palabras estaba aquí antes que tu cuerpo y tus muelas. Un sujeto solo puede existir cuando ese organismo es recibido y nombrado por este universo de palabras. O sea que la secuencia está totalmente invertida. Totalmente. No es pienso, luego existo, ni siento mi cuerpo, luego existo. Es más bien, soy nombrada por otros, luego existo como sujeto. ¿Es así de radical? Es así de radical, sí. El organismo por sí solo es un pedazo de carne. Lo que le da una existencia humana es su inscripción en el lenguaje. Claro. Y esto tiene consecuencias alucinantes sobre cómo entendemos la vida y la muerte, porque rompe por completo la idea de que nuestra existencia empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. Uf, aquí es donde la cosa se pone casi de ciencia ficción. La idea de que un sujeto puede existir antes de nacer y continuar existiendo después de morir suena mística, casi religiosa. Suena así, pero no tiene nada de sobrenatural si lo mantenemos en la lógica de lo simbólico, del lenguaje. A ver. Es una existencia puramente discursiva. Antes de que nazcas, ya existes en las conversaciones de tus padres. Claro. Existes en el nombre que te están buscando, en las ecografías que comentan, en las expectativas que proyectan. Ojalá se parezca a su abuela, va a ser futbolista, seguro. Ajá. Todo ese entramado de palabras ya está creando un lugar simbólico, una cuna de significados, para un organismo que ni siquiera ha llegado al mundo. Es como si te estuvieran tejiendo un traje de palabras a medida y al nacer te lo pusieran. Exacto. Y ese traje ya viene con una historia. Vale, eso lo puedo entender. Pero, ¿y lo de seguir existiendo después de morir? Para ilustrar esto se recurre a una anécdota sobre el escritor Álvaro Mutis que hablaba de dos muertes. Sí, es una idea muy potente. La primera muerte es la biológica, la que todos conocemos. El corazón se detiene, el cerebro se apaga. El saco de carne y huesos perece. Fin de la historia para el organismo. Exacto, fin de la historia para el organismo.
pero no para el sujeto. Para nada. La segunda muerte, la que es definitiva para el sujeto simbólico, ocurre en un momento muy preciso, cuando muere la última persona que te recordaba. ¡Wow! La última persona que podía contar una anécdota tuya, que al ver una foto tuya sentía algo, que pronunciaba tu nombre con un significado. Mientras alguien nos recuerde, Mientras una parte de nuestra historia siga viva en el discurso de otros, nuestro ser simbólico sigue existiendo en ese Internet de la cultura. espera, esa idea es increíble y cambia por completo el concepto de luto y de recuerdo. Mi abuelo, que falleció hace años, de alguna manera sigue existiendo cada vez que cuento una historia sobre él en una cena familiar. Exactamente eso. Y esto me lleva a una pregunta inevitable en el siglo XXI. En la era digital, Claro. nuestra segunda muerte se retrasa indefinidamente mientras nuestro perfil de Facebook o Instagram siga existiendo. Nos convertimos en fantasmas simbólicos en la nube. Es una pregunta excelente y muy actual. Desde esta perspectiva, la respuesta es sí. Un perfil digital es un archivo de memoria simbólica. Mientras esos datos existan y alguien pueda interactuar con ellos, una versión de ese sujeto simbólico persiste. Increíble. La tecnología ha creado una forma de posponer esa segunda muerte de una manera que Mutis nunca hubiera imaginado. A ver, recapitulemos. Empezamos con la idea de que no somos nuestros huesos y ahora estamos diciendo que nuestra existencia como sujetos depende de la memoria de los demás y potencialmente de un servidor en la nube. La idea de yo se está volviendo cada vez más extraña y escurridiza. Totalmente. Si lo que nos define no es la biología, ¿qué nos hace humanas? ¿Qué nos diferencia de cualquier otro animal? El texto propone 3 prohibiciones fundamentales. Así es, la idea es que lo que funda la cultura y nos define como humanos no es algo positivo, como tener un pulgar oponible o un cerebro grande, sino algo negativo. 3 no fundamentales. Ajá. Son 3 prohibiciones que no existen en la naturaleza, que son puramente simbólicas e impuestas por la palabra. La prohibición del incesto, la del parricidio, que se puede ampliar a no matar, y la del canibalismo. Vale, pero ¿por qué esas 3? A primera vista parecen un poco aleatorias. ¿Por qué no robar? Porque estas 3 no son prohibiciones arbitrarias sobre la propiedad, sino que estructuran lo más básico de la sociedad. Entiendo. Cada una representa una renuncia a un impulso puramente instintivo en favor de un orden social. La prohibición del incesto funda la familia como estructura social. Claro, te obliga a salir. Y no solo como un grupo biológico. Te obliga a buscar pareja fuera del núcleo y así crear alianzas, crear sociedad. La de no matar funda la posibilidad misma de la ley y la convivencia. Y la del canibalismo traza la línea definitiva entre el otro como un semejante, como otro sujeto, y el otro como simple alimento. Son los 3 no's que nos obligan a dejar de ser solo un organismo que satisface sus pulsiones. Y empezar a ser un sujeto dentro de una cultura. Exactamente. Entiendo. Son las reglas del juego mínimas para poder jugar al juego de la sociedad. Y la clave es que son leyes simbólicas. No existirían sin el lenguaje para decir, no harás esto. Por ahí va la cosa. Un león no tiene una ley contra el incesto, simplemente actúa por instinto. Exacto. Toda ley es en esencia un producto del lenguaje. Es la palabra la que traza la línea entre lo permitido y lo prohibido. Claro. Estas 3 son como el acto inaugural de la cultura. La renuncia a lo natural en favor de un orden simbólico que nos permite convivir. Lo humano, desde esta visión, no estaría en el ser biológico, sino en el estar sujeto a una ley que viene del lenguaje. Bueno, qué gran forma de empezar el día, recordándome que soy un saco de carne. Jaja, es una imagen potente. Pero entiendo el punto. Se busca hacer una distinción muy clara. Ahora, ¿qué pasa cuando este organismo, este saco, se cruza con el lenguaje? Se mencionan 3 consecuencias, pero solo se detallan 2. La primera es que lo simbólico no conoce al organismo. Y esta es una de las ideas más potentes y a la vez más cercanas a nuestra experiencia. Significa que, como sujetos del lenguaje, estamos fundamentalmente e irremediablemente separados de nuestro propio cuerpo. No tenemos un acceso directo y puro a nuestra biología. Todo lo que experimentamos de nuestro cuerpo está mediado por palabras. Pero a ver, yo siento mi cuerpo, sé cuando tengo hambre, cuando me duele algo.
¿Cómo que no tengo acceso directo? Claro, pero ese sentir y ese saber ya están pasados por el filtro del lenguaje. Ah, Le pones nombre a la sensación, hambre, dolor, cansancio. La interpretas a través de un código que has aprendido. Y esto lo vivimos todos los días. Es la razón por la que te puedes sentir gorda o flaca sin que tu peso en la báscula haya cambiado un gramo. cierto. La percepción, la palabra, la idea que tienes de tu cuerpo a menudo pesa más que la realidad biológica. La frase del texto es muy contundente. La anatomía no responde al significante. ¿Qué quiere decir eso? Es el músculo que bombea sangre. Y el músculo que bombea sangre pues no entiende de poesía ni de metáforas sobre el amor. Operan en planos distintos. Es una analogía genial. Es como tener dos sistemas operativos que no son del todo compatibles. Esa es una excelente analogía, sí. Uno es el hardware biológico y el otro es el software simbólico que corre sobre él, pero sin tener acceso completo al código fuente del hardware. Hay una desconexión. Exactamente. Y esa desconexión fundamental explica muchísimas cosas sobre la experiencia humana. Desde las enfermedades psicosomáticas hasta esa simple torpeza de no entender por qué nuestro cuerpo a veces no hace lo que nosotras, desde nuestra conciencia, queremos que haga. Claro, Somos pilotos en una máquina que no comprendemos del todo. entiendo esa desconexión con el cuerpo, esa fractura afuera. Pero si eso es lo que pasa con nuestra relación con el cuerpo, el texto dice que el lenguaje también provoca un terremoto adentro, en el núcleo de quienes somos. Ajá. Habla de que se introduce en el sujeto una falta de ser. Suena muy denso y filosófico. Lo es, pero creo que toca algo que todos hemos sentido alguna vez. La idea es que para poder existir como sujeto en el mundo de las palabras, el ser humano debe pagar un precio muy alto. Una elección. Una elección forzada. O te quedas en el ser puro, biológico, instintivo, pensemos en un animal que simplemente es, sin cuestionárselo, o eliges entrar en el otro, en lo simbólico, que es lo que te da un lugar en el mundo, una identidad, un nombre. Y al elegir lo simbólico, al aceptar ser alguien, Pierdes algo para siempre. Se pierde ese estado de ser puro e inmediato. Se abre una brecha, una falta original, en el centro de nuestra existencia. Ya no simplemente somos, sino que somos en relación a las palabras, a la cultura, a lo que los demás esperan de nosotros. Esa completitud original, esa unidad con nuestro ser biológico, se pierde. o sea que es como... Es como si en el centro de nuestro ser quedara un hueco con la forma exacta de la palabra yo. Es increíble pensar en eso. O sea que esa sensación que a veces una tiene de que algo falta, aunque objetivamente todo esté bien en la vida, no es un problema a solucionar, sino la definición misma de ser humano. Esa es exactamente la propuesta. Y es una explicación muy potente para la inquietud humana. Si el sujeto no tuviera esa pérdida inicial, si estuviera completo en sí mismo, no pasaría su vida intentando ser alguien, buscando llenar ese vacío. Claro, Esa falta en ser es el motor del deseo, de la ambición, del amor, del arte. Es la razón por la que siempre estamos buscando algo más. es el motor. Es el motor que nos hizo inventar desde la rueda hasta la poesía. O sea que nos pasamos la vida tratando de rellenar ese hueco con logros, relaciones, conocimiento. Ajá. Pero como el hueco está hecho del lenguaje, de algo simbólico, nada puramente material o biológico puede llenarlo del todo. Exacto. Y esa búsqueda infinita es, paradójicamente, lo que nos define y nos moviliza. Precisamente. La falta no es un defecto a reparar, es la condición de posibilidad de todo lo que creamos y buscamos. Es el motor que nos pone en marcha y nos mantiene vivos, en el sentido más humano de la palabra. Entonces, resumiendo, ¿qué significa todo esto? Hemos desglosado esta idea de que, desde esta perspectiva, no somos nuestro cuerpo. Ujú. Somos, en cambio, seres creados por el lenguaje, un sistema que nos precede, nos da un lugar en el mundo y nos permite existir simbólicamente incluso más allá de nuestra vida biológica. Correcto. Y esta entrada en el lenguaje no es gratis. Nos deja una marca, una falta fundamental que, lejos de ser un problema, es el motor que nos impulsa a buscar, a crear, a llegar a ser. Y esto plantea una pregunta muy importante sobre nuestra identidad, ¿no?
Si no está anclada en la biología, si no somos ese saco de carne y huesos, sino en lo simbólico, entonces nuestra identidad es algo mucho más fluido y frágil de lo que pensamos. Claro. Está construida en la memoria, en las relaciones, en las historias que contamos y que se cuentan sobre nosotros. No es algo fijo que tenemos, sino algo que está en constante construcción y reconstrucción dentro de ese universo del lenguaje. Y para que quien nos escucha siga reflexionando, el texto nos presentó dos consecuencias de esta colisión entre el organismo y el lenguaje. Ajá. La separación de nuestro cuerpo y la creación de esa falta de ser. Pero se mencionó que eran tres. Nos deja con la duda sobre esa tercera pieza del rompecabezas. Cierto. Si las primeras dos explican nuestra relación conflictiva con el cuerpo y nuestra incesante ambición humana, ¿qué otro aspecto fundamental de nuestra experiencia, de nuestros conflictos, de nuestros deseos, podría explicar esa tercera consecuencia que quedó sin nombrar?